Dios os bendiga a todos. ¿Cuándo cree que el Señor puede hablarnos hoy? Amén. Mejor dicho, ¿cuánto necesitan una palabra del Señor? Amén. Pues creo que hoy el Señor nos va a hablar poderosamente. Amén. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de YouTube, a los hermanos que no pueden venir, a los hermanos que por el tema de aforo tampoco pueden venir. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo tenía una predicación anoche sobre las 9, lo tenía preparado ya, Marcos capítulo 5. Iba a predicar también sobre la hija de Jairo. Amén. Pero el Señor me envolvió en una palabra que ya he predicado alguna vez. Ya. Amén. Pero creo que es necesario volverla a predicar. Algunos de los que están aquí la podrían volver a predicar igual que yo, o mucho mejor, por supuesto, ya que hemos sido bendecidos, por lo menos en mi vida, de una manera poderosa por medio de esta palabra. Amén. Vamos a leer Mateo, capítulo 28. Créanse lo que hasta estoy dudando de si tomar este verso, pero creo que es el Señor el que pone este querer. Mateo 28, vamos a leer el 20. Siéntese. Creo que está alto, ¿verdad? Y a mí no me hace falta a mí. Es una palabra, David, Carmen, que os va a marcar. De hecho, creo que la necesitáis. Creo, Andrés, Edwin, que esta predicación os tratará vuestra vida. Amén. Nina, creo que necesitas más que nunca esta palabra. Raúl, Jean-Pierre y todos los hermanos que estamos aquí. Rogaría que Lumi se pusiera bien, en orden. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas, Mateo capítulo 28, verso 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y esta es la frase donde yo quiero entrar. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta predicación no es para todo el mundo, Esta predicación solamente es para los que aman al Señor. Esta predicación es para aquellas personas que aman los caminos del Señor, pero están pasando por momentos muy difíciles. Amén. Algo muy importante, miren, hermanos míos. La mayor bendición no es tener familia. ¿No? Tenemos una buena noticia dentro de la congregación. Amén. Andrés y Jocelyn están embarazados. Amén. Y ha sido un milagro del Señor, contaremos el testimonio. Amén. Pero eso no es la mayor bendición. La mayor bendición tampoco es tener una casa, ni coche, ni trabajo. La mayor bendición tampoco es tener el sostén de cada día. La mayor bendición, hermanos míos, tampoco es tener una casa o un piso, ni siquiera es tener una iglesia bíblica, ni un pastor bíblico. Hermanos míos, la mayor bendición tampoco es conocer la Biblia de cabo a rabo, como se suele decir. Escuchen bien, y esta es la primera verdad. La mayor bendición que podamos tener, hermanos míos, es que Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Y ya podríamos plegar, irnos para casa con esta frase: Dios está conmigo. Pero ¿saben qué? A veces el diablo quiere imponernos en nuestra mente de que estamos solos. Amén. ¿Cuántas veces la carne se ha levantado y nos dice que haces siempre lo mismo? ¿Qué haces siempre yendo a la iglesia? ¿No ves que nunca cambia? ¿Cuántas amistades tenemos que se ríen y se burlan incluso de lo que hacemos? Amén. ¿O cuántas personas han venido de un país lejano, extranjero, como por ejemplo los hermanos, han venido desde fuera y se hacen sentir que están solos, que están fuera, lejos de sus orígenes, de su país, de su familia, hermanos míos, de sus padres, de su madre, de sus hermanos? ¿Ven?
¿Cuántas veces, hermanos míos, yo incluso, amén, siendo pastor de la congregación, siendo arropado por vosotros, siendo ministrado por vosotros y amado por vosotros, el diablo, que el Señor lo reprenda, o mi carne, me ha querido hacerme sentirme que estoy solo. Amén. Pero quiero decirte a ti que me escuchas, querido oyente, y voy a predicar como si hubiera miles. Amén. Quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que tú no estás solo. Dios está contigo. Amén. Gloria al Señor. Y esto tiene mucho poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vengo con un mensaje muy claro, muy sencillo, muy profundo. Amén. Pero muy importante. Y lo repetiré 1000 veces en el mensaje. Dios está contigo. Amén. No solo, hermanos míos, dice que está con nosotros, sino que está por nosotros. O sea, Él es el que pelea por nosotros. De hecho, esta frase, hermanos míos, en su totalidad quiere enseñar como que Él está encima de nosotros protegiéndonos. Como si hubiese una armadura, un caparazón que Él nos protege. Él está por nosotros. Amén. Y no solamente Él está con nosotros y está por nosotros, escuche bien, que esto es una gran verdad, sino que Él es nuestro. Amén. Oye, Israel, tu Dios, uno solo es. Amén. Un Dios tan poderoso, un Dios tan grande, un Dios tan misericordioso, que lo hagamos nuestro, esto es increíble. Amén. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solamente somos suyos, sino que también Él es nuestro. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos míos, sabiendo que Él está en nosotros y que está por nosotros y que Él es nuestro, hermanos míos, no podemos sentir en nuestra vida y no podemos dejar de ser engañados por el enemigo diciendo de que estamos solos. Porque el cristiano, hermanos míos, en el cristiano verdadero no hay soledad. ¿Por qué? Porque Él siempre está con nosotros. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Él nunca falla. Él todo lo llena, hermanos míos. De hecho, dice la palabra que no permite de que caiga un solo cabello de nuestra cabeza sin su permiso. O sea, nuestra vida está tan controlada por Él, hermanos míos, que un simple pelo de nuestra cabeza, hermanos míos, incluso cuando vas a peinarte y se quedan ahí, tiene que darle cuentas al Señor. Y esto a mí me llena de gozo, hermanos míos. Y quiero mostrarle algo. No voy a estar mucho rato, porque realmente es un mensaje que llega hasta el alma, hermanos míos. Y les quiero enseñar mediante unos personajes bíblicos cómo Dios estuvo con ellos. Amén. Allá en el capítulo 37 de Génesis hay un hombre llamado José. Escuche bien, que a causa de contar el sueño que Dios le había dado, escuche bien, a causa de contar no su sueño, sino el sueño que Dios le había dado, sus hermanos le metieron en una cisterna vacía. Escuche bien, le cogieron como envidia, incluso asco, y quisieron incluso matarle. Amén. Lo tiraron en una cisterna vacía, pero escuche bien, y si usted lo cree, aunque la cisterna estaba vacía, y aunque sus hermanos le habían reprobado y le habían dejado ahí solo, Dios estaba con José. No solamente sigue la historia ahí, sino que dice que es llevado y custodiado y lo llevan a la casa de un tal Potifar. Recuerdan la historia, ¿verdad? Y dice que tanto se engrandeció la casa. ¿Pero por qué se engrandeció la casa de Potifar? ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Ayer le comentaba, y creo que es de parte del Señor, creo que todos nuestros dichos, que nuestros hechos, hermanos míos, los dirige el Señor. Ayer venía un chico que está trabajando ahora con nosotros, hermanos míos, y me decía, nunca me había pasado esto, en todos los años que llevo en la automoción, nunca había visto una persona que haya hecho todas estas cosas, hermanos míos. Y me venía esta frase, hermanos míos, es que cuando Dios está con uno, incluso los que están alrededor, aunque no crean, son bendecidos. ¡Aleluya! Fíjense la importancia de que Dios esté con usted. ¿Usted ve que Dios está con usted? Pues las personas que están a su alrededor, sea de una manera legítima o ilegítima, también se benefician de esa bendición. Dios estaba con José en la cisterna, Dios estaba con José en la casa de Potifar, pero no solamente las buenas, hermanos míos, en la abundancia, cuando estuvo en la cárcel,
también dice la palabra del Señor que Dios estaba con José. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Me apasiona saber que Dios está conmigo. Amén. Si miramos la vida de Moisés, ¿saben quién es Moisés? Aquel que es sacado de las aguas. Amén. Fíjense, dice que cuando su padre y su madre, Jocabed, lo cogen y dice que era hermoso. Esto es raro, porque ¿qué padre no ve a su hijo hermoso? No, es que ese querer lo pone el Señor. Y había un edicto, escuche bien, que todos los niños mayores de 2 años, o menores de 2 años, fueran aniquilados. ¿Lo recuerdan? Hermanos míos. Pero ¿saben qué? La vida de Moisés, aunque era, hermanos míos, un ser que todavía ni siquiera se podía defender, al estar Dios con él, Dios, hermanos míos, le suplió cualquier necesidad, incluso en el Jordán, con toda criatura que de un bocado se la hubieran podido comer. Amén. Cogido por la hermana, por la hija de Faraón, pero ¿saben qué? Estando en palacio, estando en Jordán, estando en el desierto, dice la palabra algo muy importante, es que Dios estaba con Moisés. ¿Esto nos alegra? Amén. Recordar, hermanos míos, la vida de nuestro padre Abraham. Un hombre que amaba al Señor, ¿verdad? Lo hemos estado estudiando esta semana. Fíjense, y cuando van a tocar a su esposa y uno de los reyes quiere yacer con ella, el Señor manda palabras sobre ese rey y no lo hagas. Y cuando termina toda la historia, y hermanos, voy muy deprisa porque tengo un punto derrotero, termina diciendo, este rey dice que Dios estaba con Abraham. Si usted está aquí hoy, es porque Dios está con usted. Amén. Amén. No sé, hermanos míos, si recordamos la vida de Josué. Josué tenía muchas dificultades. Venía de un sepelio, venía de venía de querer, debería de coger el mando de un pueblo tan rebelde. Enfrente tenía el Jordán. Fíjense todas las dificultades. ¿Qué le dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente. Amén. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Miren, les voy a decir algo, y esto, aleluya, empezamos a bailar con el Señor. Amén. Si hay algo que a mí me aterra, es predicar, sabiendo, hermanos míos, ¿cómo lo podría explicar? Lo que me aterra a mí realmente de la congregación es si estoy obedeciendo a la voz del Señor. Amén. Porque ¿saben qué? Incluso predicar es malo, No. es bueno, pero si el Señor te dice detente, hermanos míos, ya es pecado. Cada palabra que yo digo, cada palabra que yo predico en la congregación, yo lo examino delante del Señor y me pongo delante del Señor, porque mi única ilusión, hermanos míos, es obedecer al Señor. Y es que ver agradar al Señor. Amén. Pero ¿saben qué? El que Dios esté con nosotros y vamos a empezar a predicar, amén, no quiere decir que tengas conflictos. No quiere decir, hermanos míos, que pases por dificultades. Jean-Pierre. No quiere decir que tengas dolores. Amén. No quiere decir que aunque Dios esté contigo, que siempre te salgas con la tuya. No, hermanos míos. El que Dios esté contigo es un compromiso irreversible, hermanos míos, en contra de tu voluntad pecaminosa. O sea, el decir, ¿cuántos quieren que Dios esté con ellos? Amén. ¿Lo creen? Amén. Pues hermanos míos, Dios no se adapta a tu vida. Es usted el que se debe adaptar a la vida de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios está contigo, hermanos míos, todas tus decisiones, todas tus palabras, todos tus hechos y todos tus dolores van a estar filtrados por la palabra del Señor. Amén. ¿Ven? Mire, había un hombre que a mí esta historia me ha marcado mucho, Raúl. Un hombre llamado Jeremías. Dice que estaba en la cárcel de más adentro, estaba en una cisterna prácticamente, donde iba toda la miseria. ¿Ven? Y este hombre estaba ahí, ¿sabe por qué? Por predicar la palabra del Señor. ¿Ven? Y le decían, cambia el mensaje, sea el mensaje un poquito más suave, no pongas esos ejemplos tan extravagantes donde hacen mal al pueblo. Mira, solamente suavízalo un poquito. Y en la cárcel donde debían haber malhechores, en la cárcel donde debía haber personas que blasfemaban el nombre del Dios de Israel,
ahí se encontraba Jeremías. Amén. Y le decían, cambia un poquito el mensaje, pero ¿saben qué? El mensaje no se podía cambiar por una sencilla razón. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con Jeremías. Y a veces nuestros dichos y nuestros hechos no pueden estar, hermanos míos, sujetos a nuestra voluntad. Cuando le dice, cambia el mensaje, y yo puedo ver a Jeremías diciendo, sí, lo voy a cambiar porque estas condiciones en las que me encuentro, pero cuando va a profetizar dice, hay un fuego dentro de mí que me quema. Aleluya. Porque Dios está con nosotros, hermanos míos. También nos lleva a hacer su voluntad. Y eso a veces es doloroso. Amén. Si recordáis, hermanos míos, la vida de Juan el Bautista, un hombre que predicaba en el desierto y decía, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y todo eso es muy bonito, ¿verdad? Todo eso está genial. Pero como la vida del Señor estaba en él, escuche bien, cuando ve a Herodes, y le dio igual que fuera Herodes, que era la máxima autoridad en aquella época, y estaba cometiendo adulterio, y le dijo, la mujer que tienes no te pertenece. ¿Saben por qué pudo decir esa gran verdad y enfrentarse a ese gigante? Porque Dios estaba con él. Quiero deciros algo, hermanos míos, que aunque Dios esté con nosotros, eso no quitará, hermanos míos, de ahorrarnos dolores. Es necesario. Dice la palabra del Señor, si a mí no me han recibido, a vosotros tampoco os van a recibir. Gloria tenga el nombre del Señor. Claro, y ahora David, Carmen, Andrés, entendiendo que Dios es bueno, ¿cómo pueden pasarnos cosas así de esta manera? ¿Quién en estos momentos no ha tenido un familiar que ha perdido, que amaba? ¿Quién en estos momentos, hermanos míos, no ha recibido una desilusión? Vivimos en un momento que incluso Internet es una locura. Amén. Ver noticias, hermanos míos, es romperte el corazón. Amén. Amén. Pero ¿saben qué? Y quiero bailar un ratito con el Señor. Y espero que ustedes me acompañen. El que Dios esté con usted no le exime, hermanos míos, de pasar sufrimiento. Hubo un testimonio, amén, que a mí me estremeció. Me estremeció muchísimo, pero me hizo comprender muchas cosas de mi vida. Edwin. Había un hombre, hermanos míos, un gran predicador, un siervo del Señor. Un siervo del Señor predicando, un evangelista, David. Él tenía 3 hijos. Y él predicaba la palabra del Señor. Pero tenía una niña que con 16 años le dio un berrunto, se fue de estado con un hombre, se fue, abandonó su casa, abandonó su hogar, abandonó su familia, y este hombre, pastor, le pedía al Señor, ¿qué hago? ¿Qué ha pasado si yo estoy predicando la palabra del Señor? Si yo estoy haciendo el bien. Porque, hermanos míos, nosotros como pastores queremos que nuestras familias anden en los caminos del Señor. Amén. Y él decía, y esa era su oración, Señor, cuida a mi pequeña, cuida a mi bebé, además era la más pequeñita. Dice que esta niña, hermanos míos, con su novio o lo que fuese, dice que fueron a una fiesta, David. Y cuando regresaron a casa, algo hizo ella que a él no le gustó. Y dice que este hombre, sin pensárselo 2 veces, dice que sacó un arma de calibre 12, le apuntó a la cabeza y sin piedad alguna, ¡pum!, apretó el gatillo. Aleluya. Dice este hombre, hermanos míos, lo pueden contemplar, luego se lo paso. Dice que tal fue la explosión del disparo que el cráneo de la niña quedó incrustado, hermanos míos, en el techo. Corriendo, la mamá del niño la llevó en una ambulancia mientras oraba por ella y llamaron al padre que estaba en otro estado. Cogió el padre un avión corriendo, volando mejor dicho, fue al hospital donde estaba, temeroso, ya saben cómo podría ser la situación, sus piernas seguramente temblando, débil sin saber lo que se iba a encontrar, y cuando entran al hospital lo llevan a la habitación donde se encontraba su hija estaba con muchos cables, con muchas máquinas. Dice, tenía unos ojos azules y a causa de la explosión se explotaron. Dice que no podía hablar, respiraba por una máquina. La doctora le decía, puedes hablarla, quizás te escuche. Dice que este padre,
escuche bien, y se van a ver muy asemejados a ellos. Dice que este padre, cuando llega ahí, en medio de ese trayecto de avión hasta llegar al hospital, que tenía muchas ganas de decirle muchas cosas, incluso de cómo la iba a vengar, de cómo iba a hacer las cosas, de qué iba a hacer, pero cuando llega y ve a su niña tirada en una cama, respirando de manera artificial, llena de cables, dice que le dio la mano David, le da la mano, y con temblorosa su voz, dice que le dijo, no salió otra palabra que decirle, bebé, estoy aquí. Aleluya. No pudo decir nada más, no le salió nada más decirle, pequeña, estoy aquí. Dice que, conteniéndose las lágrimas, salió al descansillo y él oraba al Señor, ay Dios mío, ¿cómo me puede pasar esto? ¿Cómo me puede pasar esto? A lo que viene una mujer, se lo estoy detallando para que ustedes puedan experimentar en sus carnes, hermanos míos, cómo muchas veces el Señor nos ministra. Dice que se le acerca a una mujer y le dice, ¿has pensado en donar los órganos de tu hija? Qué duro, ¿verdad? Y a lo que está hablando con ella, se acerca un grupo de médicos y le dice, mira, perdónanos, la longitud del disparo ha alcanzado órganos vitales, no hemos podido hacer nada, ha fallecido. ¿Se pueden poner en la piel de este padre? Complicado, ¿verdad? Y dice que en el sepelio, antes de enterrarla, él se quedó mirando a su pequeña en cuerpo presente y la veía y meditaba. Yo quería comprarle un coche cuando fuese más mayor y he tenido que alquilar un coche fúnebre. Todo padre quiere ver a su hija bien vestida, de novia, de blanco, ¿verdad? Yo he tenido que comprar ropa para enterrarla. Dice que miró al cielo y pidió explicaciones. ¿Saben cuál fue la contestación? Hermanos míos, nosotros creemos que Dios habla a través de la palabra del Señor, pero no limitamos nunca al Señor. Dios puede hacer lo que quiera. Y en medio de ese dolor, en medio de ese quebranto, escuche bien, en medio de esa dificultad, dice que sintió un abrazo y solamente escuchó esta frase: yo estoy contigo. Aleluya. Amén. Aleluya. Mirad, hermanos míos, vendrán dificultades, vendrán problemas, vendrán ataques, perderemos seres queridos, hermanos míos, y queremos mirar al cielo y pedir explicaciones, hermanos míos, pero a veces en el Señor solamente hay una palabra y tiene que ser más que suficiente. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Porque a veces las palabras sobran. A veces las palabras sobran. Recuerdo una vez, hermanos míos, y lo digo rapidísimo, recuerdo que tuvimos una pérdida de un tío muy querido mío. Y me llamó mucho la atención de un gesto de un chico muy cercano a la familia. No era familia, era cercano a la familia. O sea, no habló en todo el sepelio, David. Pero él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Y eso me hizo bien, hermanos míos, porque a veces no necesitamos grandes palabras. Y tampoco necesitamos grandes explicaciones. Nos debe de bastar sabiendo que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Si hay alguien aquí que crea que está solo, si hay alguien que crea que es injusto por donde está pasando, hermanos míos, como hemos leído al principio, esta leve tribulación, hermanos míos, o sea, es momentánea. Recuerden, Dios está con nosotros. Y no quiero añadir más a la palabra, porque quiero que el mensaje sea claro. Que usted salga de aquí, saliendo por esas puertas, hermanos míos, sabiendo que lo que está aconteciendo usted no está solo. Que el poderoso de Israel está con usted. Es fácil, pero es muy profundo. Saber que Dios está conmigo me consuela. Amén. Aleluya. No es lo mismo tener dolor sin Dios que tener dolor con el Señor. Gloria tenga el nombre del Señor. Descansamos en su voluntad permisiva. Amén.
pero Él prometió que estará con nosotros hasta la fin del mundo. Póngase de pie. Aleluya. Por donde esté pasando, sea el problema que sea, hermanos míos, recuerde esta frase y acérrese a ella. Dios está conmigo. Amén. Ore, por favor, creyendo lo que Dios está con usted.